Egipto, tierra de arena y eternidad. De ríos que dieron vida al desierto y de dioses que enseñaron al hombre a soñar con el infinito. Aquí, el sol nace sobre templos milenarios y el viento del Sáhara lleva consigo la voz de los faraones. Entre el dorado de las dunas y el azul profundo del Nilo, la historia permanece viva, escrita en piedra, en silencio y en luz. Egipto no es solo un país, es un espejo del tiempo, un lugar donde el pasado aún respira y el presente camina entre ruinas sagradas. Una tierra que nunca olvidó ser eterna. Bienvenidos a Egipto. El sol se alza sobre las aguas tranquilas del Nilo y se extiende por las llanuras doradas del desierto. El viento sopla entre columnas milenarias, levantando polvo sobre templos que alguna vez fueron el centro del mundo. A orillas del río, los campesinos cosechan bajo el mismo sol que iluminó a los faraones, y la llamada a la oración resuena entre cúpulas y minaretes. Egipto despierta lentamente, como si el tiempo aquí hubiera aprendido a esperar. Ubicado entre África y Asia, Egipto es un puente entre mundos, un país donde la historia no se recuerda, sino que se vive. Tierra de faraones y escribas, de pirámides y dioses, fue la cuna de una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de la humanidad. Aquí, hace más de 5000 años, el hombre aprendió a transformar la piedra en eternidad, a medir el tiempo por las estrellas y a escribir su propia inmortalidad en las orillas del Nilo. A lo largo de los siglos, esta tierra sagrada fue moldeada por imperios y creencias. Griegos, romanos, árabes y otomanos dejaron huellas profundas y Egipto renació tras cada dominio como símbolo de continuidad. Es un país donde las ruinas conviven con los rascacielos, donde lo antiguo y lo moderno caminan lado a lado por las calles de El Cairo y donde el pasado parece susurrar bajo cada paso. El Nilo es su alma. Corta el desierto en una franja de vida que se extiende por miles de kilómetros, alimentando ciudades, cultivos y sueños. Sin él, Egipto sería solo arena y silencio. Con él, florece una nación entera. Sus crecidas, celebradas desde la antigüedad, marcaron el ritmo de las cosechas y el ascenso de los imperios. A su sombra nacieron templos, obeliscos y bibliotecas que cambiaron el curso del conocimiento humano. Pero Egipto también es una tierra de contrastes. Al norte, el delta se abre al Mediterráneo, con campos fértiles y ciudades vibrantes como Alejandría, heredera de la sabiduría griega y del esplendor de los antiguos navegantes. Al sur,
El desierto del Sáhara impone su reino de dunas que esconden secretos milenarios, y el sol refleja su fuerza sobre templos tallados en piedra para desafiar al tiempo. Hacia el este, el Mar Rojo revela un mundo submarino de corales y vida, mientras que al oeste se levantan oasis verdes que parecen espejismos. Su cultura es una mezcla viva de tradiciones faraónicas, islámicas y africanas. Entre mezquitas y bazares, entre perfumes de especias y el sonido lejano de los tambores nubios, Egipto guarda el alma de Oriente y el corazón de África. Su pueblo, heredero de tantas eras, aprendió a resistir como el desierto y a florecer como el Nilo. La religión siempre fue el centro de esta civilización. Desde los antiguos dioses, Ra, Isis, Osiris, hasta las plegarias musulmanas que resuenan al atardecer, lo sagrado impregna cada gesto y cada piedra. Aquí, el tiempo es un ciclo, y la muerte nunca fue un final, sino un paso hacia otro mundo. Esa visión dio forma a monumentos, rituales y a la esencia misma del arte egipcio, que transformó el cuerpo en templo y el silencio en eternidad. La comida también conserva la memoria de esta tierra fértil. El pan redondo, el falafel crujiente y el koshari humeante son rituales cotidianos que unen a familias y vecinos. Comer en Egipto es celebrar la vida, un eco de los antiguos banquetes faraónicos, pero también un gesto de sencillez y hospitalidad. Y cuando el sol se pone sobre el Nilo, tiñendo las aguas de rojo y oro, Egipto revela su verdadero rostro, una mezcla de misterio y belleza, de fe y resistencia. Las pirámides se vuelven sombras contra el cielo, y el viento del desierto lleva consigo el murmullo de civilizaciones que nunca murieron. En cada templo, en cada piedra, en cada mirada, Egipto sigue contando su historia, una historia que comenzó antes del tiempo y que aún hoy, bajo el mismo sol, continúa escribiéndose. Ahora, descubramos juntos los lugares más increíbles e icónicos de esta nación. Complejo de las pirámides de Giza. Bajo el sol ardiente del desierto occidental se alzan tres gigantes de piedra que desafían el paso del tiempo. El viento del Sáhara sopla entre bloques que pesan toneladas, levantando polvo dorado sobre lo que quizás sea el mayor monumento a la ingeniosidad humana. A primera vista parecen solo pirámides, pero al acercarse el visitante siente algo más profundo, como si la propia tierra emanara el peso de los milenios. La gran pirámide de Keops domina el horizonte con una perfección geométrica que aún desafía la lógica moderna. Construida hace más de 4.500 años, fue durante casi 4 milenios la estructura más alta del mundo, erigida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza. Cada pieza encaja con una precisión que todavía intriga a ingenieros y arqueólogos. Algunos creen que se usaron solo rampas y cuerdas,
Otros ven en sus proporciones una sabiduría perdida, un conocimiento de estrellas y ciclos cósmicos que trasciende el tiempo. A su lado reposan las pirámides de Kefren y Miserino, ligeramente más pequeñas, pero igualmente majestuosas. La de Kefren aún conserva en su cima fragmentos del antiguo revestimiento de caliza blanca que alguna vez hizo brillar todo el conjunto como oro bajo el sol egipcio. Al amanecer, las tres pirámides relucían en el horizonte, reflejando la luz como faros hacia el más allá. Dicen que eran portales espirituales, puentes entre el mundo de los vivos y el de los dioses. A los pies de las pirámides descansa la enigmática esfinge de Giza, mitad león, mitad hombre, vigilando en silencio el secreto del desierto. Su mirada fija hacia el oriente observa el sol repetir, día tras día, el mismo camino de los faraones. Es imposible no sentir algo eterno en esa mirada, algo que resiste a la erosión y al olvido. La ciudad del Cairo entre el desierto y el río, donde el Nilo se divide en brazos y refleja el brillo del sol naciente, se levanta una ciudad que contiene 1000 vidas dentro de sí. El Cairo es un corazón que late entre lo antiguo y lo eterno, un laberinto donde el pasado aún respira en las sombras y el presente vibra con el sonido de las multitudes. Es una ciudad que no se explica, se siente. Desde el amanecer, el aire se llena de polvo, calor e historia. El viento del desierto trae el perfume seco de la arena, mezclado con el olor del agua del Nilo que fluye lenta, alimentando lo que queda de verde en sus orillas. Sobre los tejados, el llamado a la oración resuena como un recordatorio de que lo sagrado nunca duerme aquí. Entre el concreto y la neblina dorada, el Cairo se extiende como una mirilla que nunca se desvanece, un cuerpo inmenso hecho de piedra, humo y fe. Durante siglos fue el punto donde el mundo se cruzó. Comerciantes de Asia, África y el Mediterráneo mezclaron sus lenguas, sus creencias y sus sueños bajo este mismo cielo. Fue aquí donde las caravanas del desierto encontraron los barcos del Nilo y donde el oro, el incienso y las ideas fluían como el propio río. Esa mezcla moldeó el espíritu del Egipto moderno, heredero de una civilización que aprendió a sobrevivir sin apagarse jamás. El río Nilo, el corazón de Egipto. Hay ríos que atraviesan tierras y hay ríos que crean civilizaciones. El Nilo pertenece a esta segunda clase. Es el soplo que dio vida a una de las culturas más antiguas de la Tierra. En medio de un desierto que cubre casi todo el país, aparece como un milagro líquido, una línea verde que corta el dorado de las arenas y hace florecer lo imposible. Desde las montañas lejanas de África hasta el delta que se abre al Mediterráneo, el Nilo fluye sereno, cargando siglos de memoria en cada gota. Para los antiguos egipcios no era solo un río, sino una divinidad.
Lo llamaban el padre de todos los ríos y creían que sus crecidas eran un regalo de los dioses. Cuando el agua subía, la tierra renacía. Las orillas se cubrían de limo fértil, los campos se convertían en jardines y el pueblo celebraba la promesa de abundancia. Sin el Nilo, Egipto sería solo piedra y silencio. Con él se convirtió en un oasis de vida eterna, un hilo de esperanza en el corazón del desierto. Durante milenios, el Nilo dictó el ritmo de la vida egipcia. Era calendario, alimento y camino. Sus crecidas marcaban el inicio de las cosechas. Sus aguas servían de ruta para barcos que transportaban trigo, piedras y sueños. Por sus corrientes navegaban las embarcaciones de los faraones, adornadas con oro y velas coloridas, llevando ofrendas a los templos y tributos a los dioses. El río era el centro de todo: religión, comercio, agricultura y poder. Templo de Karnak. A pocos kilómetros de Luxor, en las llanuras que un día fueron el centro del mundo, se alza Karnak, el templo más grande de la antigüedad. Un reino de piedra y silencio, donde columnas colosales sostienen el peso del tiempo. Durante casi 2000 años, faraones, sacerdotes y constructores trabajaron para ampliar el santuario de Amón-Ra, transformándolo en una ciudad de dioses hecha de jeroglíficos y luz. Entrar en Karnak es cruzar la frontera entre lo humano y lo eterno. El templo fue diseñado no solo para impresionar, sino para enseñar. Cada muro narra una victoria, cada columna es una oración, cada sombra marca el trayecto del sol. Cuando los primeros rayos del amanecer tocan las piedras, el templo se ilumina como si despertara del sueño de los milenios. Las aves cruzan el cielo y el viento del Nilo recorre los pasillos en espiral, llevando consigo la memoria de reyes que se creyeron dioses. Karnak no fue construido por un solo hombre, sino por generaciones enteras. Reyes y reinas dejaron su firma en muros y pórticos, creando un mosaico de poder y devoción. El resultado es una obra que trasciende la arquitectura, una manifestación de fe absoluta. Para los antiguos egipcios, el templo no era solo un espacio físico, sino el reflejo del cosmos, el punto donde el cielo tocaba la tierra. Templo de Luxor. A orillas silenciosas del Nilo, cuando el viento sopla cálido y el cielo se torna dorado, se levanta el templo de Luxor, el corazón espiritual de un Egipto que ya no existe, pero que aún respira. Más que un conjunto de columnas y obeliscos, es un puente entre lo humano y lo divino. Cada piedra fue colocada como si fuera una palabra, componiendo una oración que atravesó los siglos. Durante el Imperio Nuevo, Luxor fue el centro ceremonial del país. Aquí el faraón se unía simbólicamente a los dioses para renovar el ciclo de la vida y del orden cósmico. El templo fue dedicado al dios Amón-Ra, pero en realidad celebraba algo mayor:
la armonía entre el hombre, el sol y la tierra. En cada festival, procesiones cruzaban las orillas del Nilo y multitudes se reunían para presenciar el encuentro entre lo visible y lo sagrado. Hoy las columnas siguen erguidas como gigantes silenciosos, talladas con la precisión de quienes creían en la eternidad. Cuando el sol se pone, la luz del crepúsculo atraviesa los pórticos y crea un espectáculo que el tiempo no ha podido borrar. Las sombras danzan sobre las paredes cubiertas de jeroglíficos y el aire parece vibrar con voces antiguas. En cada piedra hay rastros de fe y en cada silencio el eco de los rituales que dieron forma al espíritu de Egipto. El Valle de los Reyes. Entre montañas de piedra y silencio, el Valle de los Reyes reposa como un santuario donde el tiempo no transcurre. Nada aquí es casual. Cada curva, cada sombra y cada pasadizo excavado en la roca lleva consigo la promesa de la eternidad. Este valle, oculto en el desierto occidental de Tebas, fue elegido hace más de 3000 años para albergar a los faraones del Imperio Nuevo, aquellos que creían poder renacer junto con el sol. A primera vista parece solo un desierto estéril, pero bajo la superficie se extiende una ciudad subterránea. Túneles y cámaras se entrelazan en una arquitectura invisible, donde reyes, reinas y nobles buscaron asegurar su inmortalidad. Las paredes de estas tumbas son libros de piedra. En ellas, jeroglíficos pintados con colores aún vivos narran historias del más allá, describen batallas sagradas y rutas celestiales que el espíritu debía seguir después de la muerte. Entre las más célebres se encuentra la tumba del joven Tutankamón, descubierta en 1922, intacta desde la antigüedad. En su interior descansaba el tesoro que el mundo jamás olvidó, la máscara dorada que convirtió al faraón en símbolo de un imperio que desafió los siglos. Pero Tutankamón es solo una voz entre muchas. Cada tumba es un universo y cada rey duerme envuelto en silencio, protegido por inscripciones que ruegan al sol que nunca deje de salir. Los templos de Abu Simbel. En el extremo sur de Egipto, donde el desierto se encuentra con el Nilo en curvas amplias y serenas, 4 colosos de piedra vigilan el horizonte. Son los templos de Abu Simbel, monumentos tallados directamente en la montaña por el faraón Ramsés II hace más de 3000 años. Ante ellos, el ser humano se queda sin palabras. La escala es tan grandiosa que cuesta creer que fueron levantados por manos humanas. Las estatuas de 20 metros representan al propio faraón, sentado en su trono eterno, contemplando el sol que nace sobre el desierto de Nubia. En el interior, corredores y cámaras se extienden como venas de piedra, cubiertas de escenas de batallas y ofrendas. El templo fue diseñado con una precisión astronómica asombrosa. 2 veces al año, los días 22 de febrero,
y 22 de octubre, el sol penetra el santuario e ilumina 3 de las 4 estatuas principales, dejando en la oscuridad solo a la del dios Ptah, señor del inframundo. Una danza de luz y sombra que simboliza el poder de Ramsés y el equilibrio entre el cielo y la tierra. Templo de Nefertari. En las tierras áridas de Nubia, junto al imponente Abu Simbel, se encuentra un templo distinto a todos los demás de Egipto. Tallado en la roca con la misma precisión celestial, el templo de Nefertari fue la ofrenda más sublime que un faraón dedicó a una mujer. Ramsés II, señor de imperios y constructor de colosos, erigió este monumento en honor a su reina, la mujer a quien llamó aquella por quien brilla el sol. A primera vista, el templo parece una extensión del desierto, una escultura nacida de la propia montaña. 6 estatuas gigantes custodian su fachada. 4 representan a Ramsés y 2 a Nefertari, ambas a la misma altura que el faraón. Ese detalle, casi imperceptible para la mirada moderna, es un gesto que desafía el tiempo. En un Egipto donde incluso los dioses seguían jerarquías, la reina aparece al nivel de su rey, una declaración de amor esculpida en piedra. En el interior, las paredes son un festín de color y símbolo. Pinturas muestran a Nefertari ante las diosas Hathor e Isis, ofreciendo flores y canciones. Los jeroglíficos que la rodean hablan de gracia, poder y armonía. La luz, filtrada por pequeñas aberturas, acaricia las figuras con un resplandor suave, como si la reina aún caminara entre ellas. Cada trazo fue pensado no para durar siglos, sino para durar el infinito. La ciudadela de Saladino. En lo alto de una colina de piedra caliza, sobre el caos de las calles y el eco lejano de las bocinas, se alza la ciudadela de Saladino, símbolo de la resistencia y la fe del Egipto medieval. Desde allí, la vista abarca toda la ciudad, desde el brillo de las aguas del Nilo hasta la neblina del desierto distante. Durante siglos, esta fortaleza fue el corazón político y militar del país, guardando los secretos de sultanes, guerreros y dinastías que fueron y vinieron. Construida en el siglo XII por orden de Saladino, el gran líder que defendió el mundo islámico durante las cruzadas, la ciudadela fue erigida con el mismo propósito que las pirámides: desafiar al tiempo. Sus gruesas murallas, torres circulares y pasajes laberínticos fueron diseñados para proteger el Cairo de invasiones y preservar el poder del trono. Dentro de ella, la historia se entrelaza con lo sagrado. En su centro, la mezquita de Muhammad Ali domina el horizonte con sus cúpulas blancas y minaretes esbeltos. Inspirada en las mezquitas de Estambul, parece flotar sobre la ciudad, reflejando la fe y la ambición de un nuevo Egipto. Cuando el sol atraviesa sus vidrieras de colores y el llamado a la oración resuena sobre el valle, el tiempo parece regresar a la era de los sultanes y caballeros.
El Bazar Khan el-Khalili. En el corazón antiguo de El Cairo, donde las calles se estrechan y el tiempo parece girar en círculos, existe un lugar donde Egipto nunca duerme. El Bazar Khan el-Khalili es más que un mercado. Es una respiración colectiva, un organismo vivo que late desde hace siglos entre sombras, voces y perfumes. Fundado en el siglo XIV, nació como punto de encuentro para caravanas procedentes de África, Asia y el Mediterráneo. Hoy sigue siendo el alma comercial y humana de la ciudad, donde cada corredor es una memoria y cada rostro un fragmento de historia. Caminar por sus callejones es como cruzar un laberinto encantado. El sonido de los martillos de los orfebres se mezcla con el llamado de los vendedores. El aroma del café con cardamomo se confunde con el de las especias, y la luz dorada de las lámparas, reflejada en los metales trabajados, convierte el aire en un cuadro vivo. Las tiendas parecen no tener fin. Venden tejidos bordados, alfombras, joyas, esencias, amuletos y sueños envueltos en papel antiguo. Todo vibra, todo habla. El Khan el-Khalili es una sinfonía de caos y belleza. Pero hay algo más profundo que el comercio. Este bazar es una metáfora del propio Egipto, una mezcla de culturas, creencias y siglos que conviven lado a lado. Aquí, el pasado y el presente no se suceden, coexisten. Monjes coptos cruzan con turistas, artesanos trabajan como hace 500 años, y el tiempo, cansado de avanzar, simplemente se curva y observa. Oasis de Siwa. En medio del Sáhara, donde el calor dobla el horizonte y el silencio domina el aire, surge un milagro de vida. El oasis de Siwa parece una ilusión, un refugio verde rodeado de dunas doradas y montañas de sal. La tierra es fértil, los lagos son claros y el viento sopla con suavidad, como si supiera que aquí el desierto necesita descansar. Desde hace miles de años, Siwa es símbolo de aislamiento y sabiduría. Fue aquí donde Alejandro Magno viajó para consultar el oráculo de Amón y confirmar su destino divino. Desde entonces, el oasis se convirtió en un santuario de misticismo y paz. La aldea principal, construida con barro y sal, parece esculpida por la propia naturaleza. Sus calles estrechas, sus palmeras y sus fuentes termales crean un paisaje donde lo humano y lo sagrado se abrazan. El pueblo siwi, descendiente de los antiguos bereberes, conserva tradiciones y una lengua propia, mantenida viva lejos de las prisas del mundo moderno. Viven del cultivo de dátiles y olivos y del agua que brota del subsuelo, un regalo silencioso en medio de la aridez infinita. En sus costumbres, el tiempo no es una línea, sino un círculo que siempre vuelve al mismo punto. De noche, el desierto se transforma. Las estrellas brillan con una intensidad única, reflejándose en las lagunas saladas como pequeños soles esparcidos por la oscuridad.
El silencio es absoluto pero no vacío. Está lleno de una presencia antigua, casi sagrada. El oasis de Siwa es más que un lugar. Es un recordatorio de que incluso en las tierras más áridas, la vida insiste en florecer. Es el corazón verde del desierto, un suspiro de eternidad donde Egipto se reconcilia con el silencio. Península del Sinaí. Entre África y Asia, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, la península del Sinaí reposa como un puente entre mundos. Es una tierra de extremos, donde el desierto y el mar se miran como reflejos de un mismo misterio. Las montañas se levantan en tonos de cobre y granito, atravesadas por antiguos valles secos, y el viento sopla como una voz ancestral que parece llevar consigo las historias de profetas y caravanas olvidadas. El Sinaí es más que geografía, es territorio espiritual. Aquí, según la tradición, Moisés recibió las tablas de la ley en la cima del monte Sinaí, donde el fuego y el trueno marcaron el encuentro entre el hombre y lo divino. Desde entonces, esta tierra es venerada por 3 religiones, y cada piedra, cada sombra, parece guardar el eco de una oración. Al pie de la montaña, el monasterio de Santa Catalina permanece erguido como un centinela del tiempo, con sus muros de piedra y sus manuscritos preservados por más de 1000 años, testigos silenciosos de una fe que resiste al viento y a la soledad. Pero el Sinaí también está hecho de paisajes que desafían la lógica. Sus montañas rosadas resplandecen al amanecer, sus arenas cambian de color con el sol y los mares que la rodean albergan arrecifes de coral entre los más bellos del planeta. Es una tierra donde el fuego y el agua se encuentran, donde el desierto se inclina ante la vida. Al caer la noche, las estrellas encienden el cielo como antorchas eternas, y el silencio lo cubre todo. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Oasis de Bajaría. En el corazón del desierto occidental, rodeado de colinas de arena y roca volcánica, el oasis de Bajaría surge como un milagro improbable. Tras horas de camino árido, el viajero encuentra palmeras, lagos y campos fértiles que parecen nacidos de un sueño. El aire es cálido pero liviano, y los colores cambian del dorado al verde, como si el desierto respirara por un instante. Bajaría es una de las joyas escondidas de Egipto, un refugio habitado desde tiempos faraónicos. Sus manantiales termales brotan del suelo con agua tibia y cristalina, y sus valles esconden historias que mezclan vida y muerte. Fue aquí donde, en 1996, arqueólogos descubrieron el llamado Valle de las Momias Doradas. Cientos de cuerpos cubiertos con máscaras de oro, preservados con una perfección que desafía el tiempo. Ese hallazgo devolvió al oasis el prestigio que tuvo antaño como ruta de caravanas y centro comercial entre Egipto y el Sáhara. Pero Bajaría es más que un sitio arqueológico.
Es un oasis vivo, habitado por comunidades que cultivan dátiles y aceitunas bajo el mismo sol que ya ardía sobre los hombros de los antiguos egipcios. Las casas de barro y piedra se mezclan con las palmeras y el ritmo de la vida sigue el compás de las estaciones. Necrópolis de Dashur. A pocos kilómetros al sur de Saqqara, en el borde del desierto, se alza Dashur, un lugar silencioso, pero que guarda el nacimiento de la grandeza egipcia. Fue aquí donde los arquitectos de los faraones dieron forma a lo imposible, transformando la piedra en geometría y la geometría en eternidad. Mucho antes de que Giza se convirtiera en símbolo de Egipto, Dashur ya soñaba con la inmortalidad tallada en roca. Entre las dunas y el viento, dos pirámides dominan el horizonte: la pirámide acodada y la pirámide roja, ambas construidas por el faraón Seneferu, padre de Keops. La primera, marcada por un error de cálculo que cambió el ángulo de su inclinación, conserva una belleza accidental y única, un recordatorio de que incluso el fracaso puede volverse inmortal. La segunda, perfecta en sus proporciones, fue la primera pirámide verdadera de la historia, la madre de todas las que vinieron después. Templo egipcio de Abidos. En el límite entre el desierto y el valle fértil del Nilo, Abidos se levanta como un libro abierto del alma egipcia. Desde los tiempos más antiguos, este fue el centro del culto a Osiris, dios de la muerte y del renacimiento. Durante siglos, peregrinos de todo el país llegaban hasta aquí buscando el mismo destino: asegurar, con ofrendas y oraciones, su renacer en el más allá. El templo principal, construido por Seti I y completado por su hijo Ramsés II, es una de las obras más refinadas de Egipto. Sus muros, cubiertos de relieves que parecen recién tallados, muestran escenas de rituales sagrados, ofrendas y la famosa lista real de Abidos, que registra los nombres de los faraones desde la unificación del reino. Cada corredor es una puerta simbólica entre mundos: el de los vivos, el de los muertos y el de los dioses. Abidos es un lugar donde el pasado no se fue, solo cambió de forma. Sus piedras aún vibran con los ecos de las plegarias antiguas, y en su silencio profundo, Egipto parece recordar que la eternidad también respira. Templo de Edfu. A orillas del Nilo, entre el verde de los cultivos y el dorado del desierto, se alza el templo de Edfu, dedicado al dios Horus, el halcón solar. Es uno de los templos mejor conservados de Egipto, y cruzar sus puertas es como viajar 2000 años atrás en el tiempo. Construido sobre ruinas aún más antiguas, Edfu representa el esplendor máximo de la arquitectura sagrada, una fusión entre el poder terrenal y el simbolismo celestial.
Las paredes narran la eterna batalla entre Horus y Set, el dios del caos, en un drama cósmico que refleja el ciclo mismo de la vida y la muerte. Las columnas, adornadas con flores de loto y papiros, sostienen el techo como si elevaran el cielo. Cuando el sol penetra en los patios, las sombras se desplazan lentamente sobre los jeroglíficos, dando la sensación de que las historias cobran vida, cambiando con la luz. Durante siglos, Edfu fue un centro de peregrinación. El templo celebraba el renacimiento diario del sol y la victoria del orden sobre el caos, el mismo equilibrio que sustentaba el universo egipcio. Hoy aún conserva esa fuerza invisible. El sonido del viento entre las columnas y el perfume del desierto hacen de Edfu un recordatorio silencioso de la grandeza que Egipto alcanzó cuando el hombre y lo divino aún hablaban el mismo idioma. Templo de Kom-Ombo. El santuario de los dioses gemelos, a orillas del Nilo, el templo de Kom-Ombo se eleva como un enigma de piedra dedicado a dos deidades opuestas: Horus, el halcón solar, y Sobek, el cocodrilo de las aguas. Construido con una simetría perfecta, cada corredor, altar y santuario fue duplicado, uno para la luz, otro para la oscuridad. Esa dualidad refleja el equilibrio que los egipcios buscaban entre el bien y el caos, entre el poder del cielo y la fuerza del río. En sus muros, los relieves muestran ofrendas, rituales y hasta instrumentos médicos tallados con precisión, vestigios de un conocimiento milenario. Al atardecer, el templo adquiere tonos dorados y el Nilo lo rodea como si lo abrazara. En el pequeño museo cercano, momias de cocodrilos reposan bajo el mismo silencio que cubre el desierto. Kom-Ombo es el retrato del Egipto eterno, donde el hombre y los dioses conviven en perfecta armonía. Complejo del templo de Philae, el legado de Isis. En medio de las aguas tranquilas del Nilo, el templo de Philae flota como una joya sagrada. Dedicado a la diosa Isis, señora de la vida y la magia, fue uno de los últimos templos activos del Egipto antiguo. Sus columnas elegantes se reflejan en el agua como espejos del tiempo, y el viento del desierto trae consigo el eco de las antiguas plegarias. Durante siglos, peregrinos llegaron desde tierras lejanas para honrar a la diosa madre, buscando sanación, amor y protección. Cuando la construcción de la presa de Asuán amenazó con sumergirlo, Philae fue rescatado mediante una hazaña moderna, desmontado y reconstruido piedra por piedra en una isla vecina. Hoy, cuando el sol se pone y las luces se encienden, el templo parece renacer, rodeado por el murmullo del Nilo y la presencia invisible de la diosa. Philae es el símbolo de la fe que resiste y de la belleza que el tiempo no logra destruir. Templo de Hathor, la morada de la alegría divina.
En Dendera, a orillas del Nilo, se levanta el templo de Hathor, diosa del amor, la música y la maternidad. A diferencia de los santuarios sombríos del desierto, este templo irradia una energía ligera y celestial. Sus columnas, decoradas con el rostro sereno de la diosa, sostienen un techo azul cubierto de estrellas y constelaciones, el mejor conservado de Egipto. Allí, los sacerdotes celebraban el poder de la alegría y la armonía, creyendo que la música y la risa eran puentes hacia lo divino. En los murales, Hathor aparece acogiendo a los faraones como madre y esposa, símbolo de la belleza que engendra vida. Cuando la luz atraviesa el templo, el azul del techo y el dorado de las columnas se funden, creando una sensación de eternidad luminosa. Dendera no es solo un templo, es un himno a la felicidad, un recordatorio de que incluso en la piedra puede habitar la dulzura. Ciudad de Sharm el-Sheikh, donde el desierto se encuentra con el mar. En el extremo sur de la península del Sinaí, Sharm el-Sheikh brilla como un oasis moderno entre el desierto y el Mar Rojo. El sol se refleja en las aguas turquesa, revelando arrecifes de coral y peces de colores que parecen pintados a mano. Durante siglos fue un punto de descanso para beduinos y pescadores. Hoy es un refugio donde la naturaleza y el lujo conviven. El contraste es hipnótico. De un lado, el desierto seco y silencioso, del otro, un mundo submarino rebosante de vida. Por la noche, el viento del Sinaí sopla suave y el horizonte se disuelve en luces. A pesar del turismo y la modernidad, Sharm conserva algo ancestral, una paz que emana del mar y de la arena. Es Egipto en su rostro más vivo, donde lo eterno y lo efímero se encuentran. Templo de Kalabsha, la fortaleza del sol. A orillas del lago Nasser, el templo de Kalabsha reposa como un gigante silencioso. Dedicado al dios Mandulis, símbolo del sol y de la resurrección, fue esculpido en la era romana y conserva un estilo único donde el arte egipcio y la influencia clásica se entrelazan. Sus columnas imponentes y sus relieves finamente grabados narran historias de ofrendas y de reyes que desafiaron al tiempo. Al igual que Philae y Abu Simbel, Kalabsha también fue rescatado de las aguas durante la construcción de la presa de Asuán, desmontado y reconstruido piedra por piedra en una hazaña de precisión y respeto. Hoy, el templo contempla la puesta de sol, reflejada sobre las aguas tranquilas del lago, como si el propio dios solar aún lo bendijera. Entre el dorado de la luz y el silencio del desierto, Kalabsha es el recuerdo de que la grandeza de Egipto nunca se perdió, solo se transformó en eternidad. Ciudad de Hurghada, la puerta dorada del Mar Rojo. A orillas del Mar Rojo, Hurghada se extiende como una línea de luz entre el azul profundo del mar y el dorado del desierto. El sol brilla casi todo el año,
y el viento lleva el perfume salado de unas aguas que han visto pasar navegantes, beduinos y pescadores durante milenios. Antiguo pueblo pesquero, Hurghada se ha convertido en una de las ciudades más vibrantes del Egipto moderno. Un punto de encuentro entre tradición y modernidad, donde el mar marca el ritmo de la vida. Lo que hace especial a Hurghada no es solo su belleza, sino la sensación de libertad que ofrece su horizonte. Las aguas tranquilas, llenas de arrecifes de coral, invitan al buceo y revelan jardines submarinos repletos de color y vida. El desierto al fondo completa el escenario, recordando que aquí la vida y el silencio caminan juntos. Por la noche, el mar refleja las luces de la ciudad, y el viento del Sáhara sopla suave, uniendo al Egipto antiguo con el nuevo. Hurghada es el lugar donde el tiempo se ralentiza y el Mar Rojo muestra su alma serena. Costa de Marsa Alam, el paraíso intacto del sur. Más al sur, Marsa Alam descansa como un secreto guardado por el desierto. Sus aguas claras y profundas albergan arrecifes que parecen pinturas vivas, y delfines y tortugas se deslizan en silencio bajo el sol ardiente. Aquí, el turismo es discreto. El silencio es más puro y la naturaleza se siente más cercana a lo divino. La costa de Marsa Alam es una de las más vírgenes de Egipto. El mar cambia de color a cada hora del día, del verde turquesa al azul intenso, y el viento sopla con un sonido que parece un canto antiguo. A veces, el desierto se acerca al mar, formando un contraste casi místico. El tiempo no tiene prisa aquí. El mundo parece suspendido entre la arena y la sal. Marsa Alam es Egipto en su estado más puro, vasto, luminoso e intacto, como si los dioses aún lo protegieran en silencio. Ciudad de El Gouna, el espejo moderno del Nilo. El Gouna es una creación humana que parece salida de un sueño. Construida sobre islas artificiales y canales que recuerdan a Venecia, esta ciudad moderna en la costa del Mar Rojo es el retrato de un nuevo Egipto, sofisticado, ecológico y lleno de vida. Sus aguas tranquilas reflejan las casas coloridas, los barcos que se deslizan lentamente y el sol que nunca abandona el cielo. Aunque joven, el Gouna conserva el alma del Egipto ancestral, la armonía entre el hombre y la naturaleza. Cada detalle fue pensado para convivir con el paisaje, donde el mar y el desierto se encuentran en equilibrio perfecto. Por la noche, las luces se esparcen sobre el agua como estrellas terrenales, y el aire vibra con el eco lejano de las olas. El Gouna es más que una ciudad. Es el símbolo de un Egipto que se renueva sin perder el encanto que el tiempo consagró. Costa de Dahab, el espejo azul del Sinaí. Entre el desierto dorado y el mar profundo del Sinaí, la pequeña Dahab reposa como un refugio de calma. Su nombre significa oro en árabe,
Y quizá por eso el atardecer aquí sea un espectáculo que disuelve el mundo en luz. Antigua aldea beduina, Dahab conserva un alma libre y sencilla, donde el tiempo no corre, flota como las olas que acarician la arena. La costa es un mosaico de colores que cambian con el día: el azul del mar, el bronce de las rocas, el blanco de la espuma. El viento sopla suave y buceadores de todo el mundo llegan para explorar uno de los lugares más fascinantes del planeta, el Blue Hole, un abismo submarino lleno de misterio y silencio. Por la noche, el desierto se acerca y el cielo se llena de estrellas, reflejadas en las aguas tranquilas como espejos del infinito. Dahab es el encuentro perfecto entre la paz y la naturaleza, un lugar donde Egipto respira al ritmo del mar. Sitio arqueológico de Saqqara, donde nació la eternidad. A pocos kilómetros de El Cairo, en el borde del desierto, se extiende Saqqara, la cuna de la arquitectura monumental de Egipto. Fue aquí donde el ser humano se atrevió por primera vez a construir una escalera hacia el cielo. La pirámide de Zoser, creada por el arquitecto Imhotep hace más de 4500 años, es la estructura de piedra más antigua conocida del mundo y marca el inicio de la búsqueda egipcia por la inmortalidad. Saqqara es un vasto cementerio sagrado, un libro de piedra que narra el nacimiento de las pirámides. Tumbas decoradas con pinturas aún vivas muestran escenas de la vida cotidiana, danzas, cosechas, rituales y banquetes, la vida dibujada junto a la muerte. El viento del desierto sopla sobre la meseta y levanta el polvo de los siglos, revelando el rastro de las dinastías que moldearon el destino de un imperio. En Saqqara, el tiempo no es una línea, es un círculo. Y en ese círculo, Egipto sigue renaciendo. Y así concluimos nuestro viaje por Egipto, la tierra donde el tiempo aprendió a durar para siempre. Entre desiertos y ríos, entre dioses y faraones, este país transformó la piedra en historia y la fe en eternidad. Desde las pirámides hasta las orillas del Nilo, desde los templos hasta las ciudades vivas, Egipto sigue latiendo bajo el sol que nunca se pone. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta el próximo viaje.